Hola, buenas chicos. En este vídeo, que es el segundo vídeo de esta unidad 3 de la diversidad hídrica, vegetal y edáfica, vamos a hablar del caudal y del régimen fluvial de los ríos peninsulares. ¿Vale? En el vídeo anterior hablamos de las cuencas fluviales y de las vertientes y las distintas características que tenían los ríos de las distintas vertientes. No es lo mismo los ríos de la vertiente atlántica que los ríos de la vertiente cantábrica, los ríos de la vertiente mediterránea. Y ahora nos vamos a meter más a fondo a hablar de algunas de las características de estos ríos, ¿vale? Sobre el caudal, esa cantidad de agua, ese volumen de agua que lleva un río, que es el caudal, y luego también sobre el régimen fluvial, de las variaciones que hay del caudal de ese río a lo largo del año, ¿vale? Como normalmente en otoño y en invierno y en primavera llevan más caudal que en verano, por ejemplo, que en verano es cuando llueve menos en toda España, ¿vale? Y en toda la península ibérica, en este caso. ¿Vale? Pues iremos viendo todos esos aspectos. Ahora, primero, el caudal es la cantidad de agua, recordamos, que pasa en un segundo por un punto dado del río, ¿vale? ¿Dónde se mide? En las llamadas estaciones de aforo. ¿Qué son las estaciones de aforo? Son instalaciones en las que hay distintos medidores del caudal de los ríos y se va registrando el caudal que hay en los distintos días, meses del año y los distintos años, ¿vale? Normalmente hay estaciones de aforo en distintos puntos del río. No es lo mismo el caudal que lleva, por ejemplo, el río Tajo en la zona cercana a Sierra de Albarracín, que es una zona de montaña donde nace el río Tajo. En esa zona el caudal es escaso en comparación, por ejemplo, con Lisboa, que en Lisboa pues ya ha pasado el río Tajo por la mitad occidental de la península ibérica, ha ido recogiendo agua de todos sus afluentes, entonces es cada vez más caudaloso, ¿no? El caudal siempre es mayor en la desembocadura del río que en el nacimiento del río. El nacimiento al principio tiene poca agua, luego ya va recogiendo cada vez más agua y va creciendo, ¿vale? Pues en estas estaciones de aforo se mide el caudal del río de distintas maneras. Hay las típicas regletas, que las habréis visto muchas veces, que es como una regla en la que aparece la altura a la que llega el agua, ¿vale? Es un método tradicional. Luego hay sistemas de flotación que se llaman, luego hay radares, hay distintas formas de medir el caudal de los ríos, ¿vale? ¿De qué nos vamos a ocupar nosotros? No nos vamos a ocupar de las formas de medir el caudal, sino de las maneras de expresar el caudal del río, ¿vale? Las cifras que hay para expresarlo. Que tengamos una cifra delante, que tengamos delante el caudal absoluto, el caudal relativo, el caudal medio anual y que sepamos a qué se refiere, ¿vale? En primer lugar está el caudal absoluto, que se mide en hectómetros cúbicos y es el volumen total de agua que transporta un río en un año, ¿vale? Así, a lo bruto, ¿vale? Que transporta el río en un año solamente en ese lugar, porque recordamos que eso se mide en las estaciones de aforo, ¿vale? Que en la estación de aforo, por ejemplo, del río Tajo en Toledo, pues hay tal caudal absoluto, ¿vale? Pero no se refiere a todo el río, a todos los lugares por los que pasa el río Tajo, ¿vale? Solamente a ese lugar, donde está la estación de aforo. Luego está el caudal medio anual, que se mide en metros cúbicos por segundo y se obtiene sumando el caudal medio de todos los días del año y dividiéndolo entre el número de días. No os preocupéis, no vais a tener que hacer esa burrada de operación matemática, se os dará directamente el caudal medio anual, ¿vale? Siempre, para que lo tengáis. Es mayor según nos alejamos del nacimiento del río, como dijimos, ¿vale? Cuando estamos cerca del nacimiento del río en la montaña, el caudal es menor que cuando estamos más cerca de la desembocadura, ya sea en el océano o sea en otro río. Por ejemplo, el Tajo, en Peralejos de las Truchas, que se encuentra en el sureste de Guadalajara, tiene un caudal medio de 4,98 metros cúbicos por segundo, ¿vale? En el sureste de Guadalajara, en la zona alta de Guadalajara, que es cercana a la Sierra de Albarracín en Teruel, que es donde nace el río Tajo. Pero al pasar por Toledo, como ya se ha unido el agua de otros afluentes, como el Jarama, el Henares, han aportado ese agua al Tajo, el caudal del Tajo ha subido, ¿vale? A unos 43,30 metros cúbicos por segundo. Ahí, para que veáis la diferencia del caudal medio anual. Y luego, de todas maneras, esto estaría incompleto si no nos referiríamos al caudal relativo, ¿vale? Os voy a explicar por qué. Esto está muy bien, lo de saber el caudal medio anual, ¿vale? Y podemos saber que por ejemplo, el Tajo tiene más caudal, tiene más agua, más cantidad de agua que el río Nalón. A ver, es evidente, ¿vale? Pero bueno, es que también lo tenemos que poner en perspectiva. Es que el río Tajo es mucho más largo que el Nalón. Y la cuenca del río Tajo tiene muchísimos más afluentes que el Nalón, que aquí no vemos casi ninguno, tendrá arroyos como afluentes. Entonces eso lo tenemos que poner en perspectiva, ¿vale? O sea, que nos digan que el Tajo
tiene un caudal medio anual de 444 metros cúbicos por segundo en Lisboa, y el Nalón, en su desembocadura también, como el caso del Tajo, tiene 55,2 metros cúbicos por segundo, tiene mucho menos el Nalón que el Tajo. Ya, pero es que hay que ponerlo en perspectiva, es que el río Nalón es mucho más corto que el río Tajo. Y entonces, si lo comparamos con la extensión de la cuenca, ¿vale? Resulta que el río Nalón tiene muchísimo más caudal relativo, para lo pequeño que es, tiene muchísimo más caudal que el río Tajo, para lo grande que es, ¿vale? ¿Cómo se halla el caudal relativo? Pues dividiendo, por un lado, el caudal medio anual lo multiplicamos por 1000, ¿vale? Esta cifra de aquí la multiplicamos por 1000, 444.000, que pasaría a estar a litros por segundo, y la dividimos entre la superficie de la cuenca del Tajo, ¿vale? La superficie de la cuenca del Tajo, la que sea. Y bueno, luego vemos, si el resultado es menor que 5, el caudal relativo pues es escaso. Si se encuentra entre 5 y 15 es medio, y si es mayor de 15 es elevado. Y vemos que, a ver, en principio es verdad, el río Tajo es mucho más caudaloso en caudal absoluto, en caudal medio anual, que el río Nalón. Pero si miramos el caudal relativo, el río Tajo tiene un 5,50, ¿vale? Que es medio, pero está muy cerca de ser escaso, ¿vale? Y el río Nalón tiene un 13,93 de caudal relativo, o sea que también es medio, pero está muy cerca de ser elevado, de ser un caudal elevado. Por lo tanto, esa es la información importante que nos da un caudal relativo sobre esa cantidad de agua que lleva el río, sobre si es mucho para lo corto que es o si es mucho para la longitud que tiene el río, ¿vale? Mucho o poco. Y luego está la irregularidad interanual, ¿vale? ¿Qué es eso? Bueno, el caudal del río pues puede presentar diferencias a lo largo del año, ¿vale? Puede tener momentos de crecidas. Las crecidas son los momentos del año en los que el caudal del río llega a máximos, ¿vale? En los que el caudal del río es mayor. ¿Cuándo se produce? Normalmente en España, cuando llueve más, es en otoño y en invierno, ¿vale? En la mayor parte de los casos. Normalmente las crecidas están en otoño, en invierno y en primavera en algunos casos, ¿vale? Y luego están los estiajes, los momentos de mínimo caudal. Entonces, ¿dónde se encontrarán los estiajes? Cuando llueva menos, normalmente, ¿vale? Normalmente, porque veremos que en algunos ríos no es así, ¿vale? Entonces se producirán en verano los estiajes. ¿Cómo se calcula la irregularidad interanual? Pues bueno, se coge el caudal medio del año de una serie de años, 20, 30, 40 años, los que sean, y de esos 40 años, 30 años, 20 años, los que sean, se toma el año con el caudal medio más alto y se toma el año con el caudal medio más bajo. ¿Y qué se hace? Pues se divide el caudal medio del año más caudaloso con el caudal medio del año menos caudaloso, se divide, y si el resultado es menor de 3, pues ese río tiene regularidad, ¿vale? No varía mucho su caudal, tiene una irregularidad baja o regularidad. Si se encuentra entre 3 y 7, pues tiene una situación de cierta irregularidad. Si es mayor de 7, una situación de clara irregularidad, ¿vale? Así de sencillo. Bueno, espero que hayáis entendido todo esto relativo al caudal, y ahora vamos a hablar del régimen fluvial, ¿vale? También tiene su intrínculis, también es algo un poco complicado, así que bueno, pediría que prestáis atención y bueno, que apuntéis todas las dudas que tengáis. ¿Qué es el régimen fluvial? La variación del caudal de un río a lo largo de las estaciones del año, ¿vale? Normalmente depende de la distribución de las precipitaciones en la zona climática por donde transcurre el río. No es lo mismo un río que transcurre en la zona climática oceánica, ¿vale? La zona de clima oceánico, que es en el norte de España, que es donde suele llover más, pues normalmente no bajará demasiado el caudal del río en verano, aunque sí que bajará un poquito. Pero no es lo mismo que en la zona mediterránea, que ahí sí que baja, sí que tiene un fuerte estiaje en verano, ¿vale? Pero luego también depende, en el caso de los ríos que están en alta montaña, depende también de las precipitaciones en forma de nieve y de los ciclos de congelación o deshielo del agua. Y veremos qué diferencia tienen los ríos de alta montaña con el resto de ríos de la península ibérica. El régimen fluvial, estas variaciones del caudal a lo largo del año, se representan en un gráfico que os va a caer en los prácticos, va a caer como práctico en mis exámenes o en el examen de selectividad, podría caer perfectamente, que son los llamados hidrogramas de caudal o gráficos de régimen fluvial, que los llamé al principio en el vídeo anterior, ¿vale? Un ejemplo de hidrograma de caudal, bueno, los tenéis en las páginas 100 y 101 del libro, y luego aquí podéis tener uno. En este caso, módulo se le llama al caudal medio anual, módulo relativo al caudal relativo. Y nos tenemos que fijar en esto. El 1, esta línea roja,
está marcando el caudal medio, lo que normalmente tiene el río, ¿vale? Y vemos que hay meses que el caudal está por encima de lo normal, ¿vale? Que hay crecidas, por lo tanto, que el caudal es mayor de lo normal. Y luego hay otros meses, aquí en verano, que el caudal es menor de lo normal. ¿Qué significa eso? Que hay estiajes. De caso sobre todo en verano, ¿vale? El Esla pertenece a la zona mediterránea continentalizada, por lo tanto, en verano, cuando menos llueve, es cuando hay estiaje, cuando hay menos caudal de lo normal, ¿vale? Una vez sabido esto, vamos a ir viendo los distintos tipos de régimen fluvial. En primer lugar está el régimen fluvial nival. Muy pocos ríos tienen el régimen fluvial nival, ¿vale? Es propio de ríos que nacen en alta montaña, unos 2.500 metros, ¿vale? Un ejemplo, el río Galdarés, que nace en los Pirineos, que lo tenéis aquí, ¿vale? Son estos ríos, los que están aquí en verde oscuro, los de régimen nival, y que están muy influidos por los ciclos de congelación y deshielo del agua. Entonces, en este caso, ¿cuándo tienen el estiaje? ¿Cuándo hay menos caudal? Pues al revés, en invierno, ¿vale? Al revés que el resto de ríos, en invierno. ¿Por qué en invierno? Porque es cuando se congela el agua y entonces no corre el agua en el río y el caudal no aumenta, ¿vale? Por lo tanto, los mínimos se encuentran en invierno, ¿vale? ¿Y cuándo se producen los máximos? Pues en primavera, a finales de primavera, que es cuando se produce el deshielo, ¿vale? Y fijaos qué diferencia. Aquí está el 1. Esto es lo que es el caudal normal de este río, del Caldarés, ¿vale? En el municipio de Panticosa. Cuando pasa por Panticosa, en la estación de aforo de Panticosa, que es donde miden el caudal del río Caldarés, una de las estaciones de aforo del río Caldarés, lo miden de esta manera. En invierno hay estiaje. Como está helado el río, pues no se aporta casi caudal. Pero de repente cuando se produce el deshielo, que es, para que lo veáis bien, a partir de abril, abril y mayo, a finales de primavera, sube muchísimo el caudal, se produce una crecida enorme. Es que casi llega a cuadriplicar el caudal normal, ¿vale? Y luego ya vuelve a bajar. Otoño e invierno, cuando ya se producen las primeras heladas, ya vuelve a bajar el caudal. Eso es el régimen nival que afecta a muy pocos ríos de la península ibérica, ¿vale? Para que quede claro. Luego está el régimen pluvial, fluvial, ¿vale? Eso es propio de ríos, la mayor parte de ríos de España son así, ¿vale? Son ríos cuyo caudal depende del régimen de precipitaciones que hay en esa zona climática, ¿vale? En la mayor parte de climas, en el clima oceánico, el clima mediterráneo, cuando llueve menos es en verano, ¿vale? Es verdad que la diferencia en el oceánico no es tanta como en el Mediterráneo, pero bueno, cuando llueve menos es en verano. ¿Cuándo tendrán los estiajes? En verano, ¿vale? En los meses de verano. Junio, julio, agosto. ¿Y cuándo subirán? Pues en otoño, en primavera, ¿vale? En invierno en algunos casos. Tenemos el régimen pluvial oceánico, que está presente en los ríos de Aberdeen de Cantábrica y Atlántico Gallega. Ejemplos, el Nalón. Tenemos aquí una imagen del Nalón, ¿vale? El Nalón que pasa por Asturias y el Miño aquí en Galicia, ¿vale? ¿Cuándo tienen crecidas? ¿Cuándo el caudal es mayor de lo normal en estos ríos? En invierno, ¿vale? Porque en invierno es cuando llueve más en el clima oceánico y en otoño también, vamos, va creciendo. Y luego, ¿cuándo hay estiaje? ¿Cuándo hay menos caudal de lo normal? ¿Cuándo baja del 1 del caudal medio? Pues en verano. Es cuando hay estiaje, ¿vale? Así de sencillo. Luego está el pluvial mediterráneo puro, muy parecido al pluvial oceánico, solamente que es mucho más irregular, ¿vale? Corresponde a los ríos del litoral levantino peninsular, ¿vale? El río Turia, el Segura, aquí el Turia pasa por Valencia, la ciudad de Valencia, el Segura aquí en Murcia, y luego también sería el caso... no me acuerdo, de la mayor parte del Ebro, por supuesto, ¿vale? También está en un régimen mediterráneo puro, pluvial mediterráneo puro, ¿vale? ¿Cuándo tienen caudal máximo estos ríos? Pues normalmente los tienen en primavera y en otoño, ¿vale? Que es cuando se producen las crecidas. ¿Cuándo tienen el caudal mínimo? En verano, ¿vale? Fijaos bien, este es el río Luchena, se encuentra en Murcia, ¿vale? El río Luchena. Fijaos la crecida tan bestia que hay en otoño del caudal. Vamos, que triplica el caudal medio comparado con el verano, que el verano llega casi al 0. Eso se produce por la llamada gota fría, que os expliqué, ¿vale? Esto es el estiaje del Luchena en verano, pues fijaos qué poco caudal lleva. ¿Qué puede pasar en otoño? Que se desborde y que inunde carreteras, por ejemplo, ¿vale? Con esas lluvias torrenciales que hay con la gota fría.
Como veis, hay como en el caso del pluvial oceánico, hay estiaje en verano, pero hay unas crecidas enormes en otoño y en primavera también, ¿vale? Mucha más irregularidad mucho más picos que en el caso del régimen fluvial oceánico, ¿vale? Que es mucho más regular. Y fijaos, en el régimen fluvial oceánico es que no llega a duplicar el caudal, o sea, se mantiene en un caudal razonable, ¿vale? Sin embargo, aquí vemos que llega al 0 o lo triplica directamente, llega al 3, ¿vale? Hay picos muy altos y muy bajos. El estiaje en verano pues se puede acentuar debido a algunos factores. Pasa que en la zona del régimen pluvial mediterráneo puro, en esta zona, pues hay roca caliza. La roca caliza es más permeable al agua, permite que se filtre el agua hacia el subsuelo, por lo tanto se pierde más agua, ¿vale? Sería un motivo por el que se acentúa el estiaje en verano, o también por la regularización del caudal que se hace con los embalses, ¿vale? Eso puede pasar también en algunos ríos, que veamos que el caudal no varía tanto, pero es por la regularización del caudal que hacen por intervención humana, ¿vale? Por los embalses. Bueno, ahora iríamos al régimen pluvial mediterráneo continentalizado, que está presente en los ríos del interior peninsular, ¿vale? El Duero, el Tajo. Pues tienen picos de máximo caudal cuando a finales del invierno, ¿vale? En febrero y marzo y en otoño. Y tiene un estiaje largo y pronunciado en verano. Y también se puede producir un estiaje, un mínimo relativo, ¿vale? Porque no es el mínimo absoluto, no es el mayor estiaje del año. El mayor estiaje del año se da en verano. Pero en invierno se da también un poco porque coincide con estos anticiclones térmicos de los que os hablaba en el tema anterior, cuando la superficie terrestre está tan fría que enfría el aire que está justo por encima y hace que descienda. Y se producen estas nieblas y estas heladas y se evita que llueva porque el aire pesa mucho y entonces se evita que se formen nubes. Por lo tanto, en estos casos, en invierno el caudal no termina de subir a sus máximos y los máximos se dan más bien en primavera, ¿vale? Y en otoño se producen también crecidas. ¿Cuándo se produce el estiaje? En verano, ¿vale? Y de todas maneras, el estiaje en invierno no es tan pronunciado. Este no es el mejor ejemplo de lo que os estaba comentando, pero bueno, hay ejemplos más claros de ello, ¿vale? Esto es el río Esla, que pasa por León, por Zamora. Y en el caso, por ejemplo, del río Duero, cuando pasa por Toro, en Zamora, sí que se ve aquí este estiaje en invierno, ¿vale? En invierno todavía el caudal es un poco más de lo normal, pero no se ha producido todavía la crecida, y en primavera es cuando se produce la crecida de verdad, cuando hay deshielo también, ¿vale? Y el estiaje en verano. Luego está el régimen pluvial mediterráneo subtropical, que pertenece a estos ríos que están en la costa mediterránea andaluza sobre todo, pero también algunos de Extremadura o de la zona baja de la depresión del Guadalquivir, ¿vale? En este caso es súper irregular, ¿vale? Fijaos, aquí casi cuadriplica el caudal medio en invierno y de repente hay un estiaje muy fuerte en veranos que llega al 0 casi, o sea que casi se seca el río por completo, ¿vale? O sea, el río Amarguillo, fijaos, el río Amarguillo cuando hay estiaje en verano, y luego cuando hay crecida en invierno, fijaos hasta dónde puede llegar, ¿vale? Que puede inundar aquí parte de los pueblos, ¿vale? Y luego estarían el régimen fluvial mixto, ¿vale? Que no es ni régimen pluvial ni régimen nival, ¿vale? Tiene cosas propias del régimen nival, de aquellos ríos de alta montaña que dependían también mucho de los ciclos de congelación y deshielo, y del régimen pluvial, de aquellos ríos que dependen de las precipitaciones, básicamente, ¿vale? Pues el régimen fluvial mixto es propio de ríos o cabeceras de ríos, ¿vale? Cursos superiores, eso, la cabecera es la zona cercana al nacimiento de los ríos, ¿vale? La zona de montaña. Cuando los ríos han nacido y están pasando por la montaña, eso es la cabecera, ¿vale? Entre los 1.600 y los 2.500 metros, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, el caso del Ebro cuando nace la cordillera cantábrica, o el caso del Tajo cuando nace la Sierra del Albarracín, pues tienen un régimen pluvionival, ¿vale? El nivo pluvial depende más del nival que del pluvial, ¿vale? Se da en ríos o cabeceras de ríos que se encuentran entre los 2.000 y 2.500 metros, como el Segre, el río Segre en los Pirineos, y vemos que le pasaba lo mismo que a los de régimen nival un poco, que tienen mínimos en invierno, porque se congela el río. ¿Y cuándo se produce la crecida del río? Cuando se produce el deshielo, ¿vale? Cuando se funde el agua, cuando suben un poquito las temperaturas, que es a partir de abril, ¿vale? Y en mayo se produce el pico. Y luego vuelve a bajar. Y tiene cierto estiaje en verano, por eso os decía que tenía cierta influencia también del régimen pluvial.
tiene cierta influencia de... No es clima de montaña puro, lo que se da aquí, ya es clima de montaña mezclado un poco con clima mediterráneo. Por lo tanto, en verano llueve menos y, bueno, pues se da también ese estiaje en verano. Una mezcla de tanto del régimen, podemos decir, del régimen nival con el régimen pluvial mediterráneo. Y luego el régimen pluvio-nival pues corresponde a ríos o cabeceras de ríos, ¿vale? Zonas altas de los ríos que se encuentran entre los 1.600 y los 2.000 metros de altitud, ¿vale? El Tajo y el Ebro, como hemos visto, la mayor parte tienen un régimen fluvial mediterráneo, pero en su cabecera, en su nacimiento, tiene un régimen pluvio-nival, ¿vale? Y en este caso, como el río Ebro en Miranda, pues tiene su crecida aquí en invierno y tiene estiaje en verano, ¿vale? Sería el régimen pluvio-nival, ¿vale? Que normalmente tienen el caudal máximo en primavera, ¿vale? Y en otoño. Y no tienen tanto estiaje en invierno como en el caso del nivo pluvial o el régimen nival, ¿vale? Aquí no depende tanto del deshielo, porque depende más de la lluvia. Y que tiene un estiaje prolongado en verano, ¿vale? Como el resto de ríos de clima mediterráneo y de clima oceánico. Bueno, pues ya habríamos terminado con esta parte del tema. Nada, os recomiendo que os apuntéis todas las dudas que tengáis y nos vemos en clase.